Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Alexandra Estefanía Sánchez Flores y en este video les voy a explicar algunos de los temas que abordaremos en la unidad número 1 de la materia de arquitectura de computadoras. Bueno, vamos a iniciar con esta presentación. Primeramente, nos muestran un índice con los contenidos principales de la unidad número 1, que abarcan principalmente introducción a la arquitectura de computadoras, la definición de la arquitectura de computadoras, algunos datos plus o extra o relevantes sobre la arquitectura de computadoras, la historia de la arquitectura de computadoras y algún tipo de contexto con imágenes de la arquitectura de computadoras. Vámonos con la introducción. Bien, en arquitectura de computadoras se dice que en la actualidad el término computadora es muy común utilizado. ¿Por qué? Bueno, porque existe directa o indirectamente en todas las actividades de la vida cotidiana. Es por esto que para aprovechar el potencial de la computadora se requiere conocer tanto los fundamentos que le rigen, así como las partes que le integran. Para utilizar dicho potencial, se deben de comprender los conocimientos básicos sobre el control de la computadora, así como también las diferentes partes que la componen. El concepto de computadora describe los elementos que componen una computadora, incluyendo tanto el software como el hardware. Bueno, ¿qué es? Vamos a ver la definición dividida en ciertos puntos. Nos habla de diseño y organización de un sistema. Se supone que esto se refiere al diseño y la organización de un sistema para un equipo de cómputo. Es un modelo y una descripción de cada función, así como los requerimientos y las implementaciones de diseño para varias partes del equipo de cómputo. Principalmente se enfoca en la unidad central de procesamiento, lo que conocemos generalmente como CPU, el cual trabaja internamente y accede a las direcciones de memoria y a los sistemas de entrada-salida periféricos. También suele definirse como la selección e interconexión de los componentes de hardware para así crear computadoras según los requerimientos de tres aspectos importantes que son requerimientos, indispensables. Funcionalidad, rendimiento y costo. El equipo de cómputo recibe y envía la información a través de los periféricos por medio de los canales de distribución o buses, mejor conocidos como cableado físico de interconexión. El CPU se encarga de procesar la información que llega al equipo de cómputo y el intercambio de información se tiene que hacer con los periféricos y el CPU. Y como datos plus, vamos a verlo a lo que se refiere en cada uno de los puntos aquí mencionados. Se dice que el concepto de arquitectura informática se centra en el punto de vista del programador, además de que este concepto está estrechamente relacionado con el funcionamiento del sistema. Se incluyen aspectos tales como el tamaño de los diferentes datos y los tipos de operaciones que se puedan realizar. Bien, vamos a ver un poco de lo que es la historia de la arquitectura de computadoras. Se dice que la existencia de dispositivos mecanizados eran utilizados para el control de operaciones complejas. Estos mismos son conocidos desde el siglo número 16, utilizando cilindros rotativos con clavijas para las cajas de música. Después de esto, Blaise Pascal desarrolla una calculadora mecánica sumadora. En 1800 se agrupan los conceptos de control y cálculo mecánico en una sola máquina, que se pueden reconocer como las partes básicas de integración de las computadoras. Después viene la llegada de las máquinas que resolvieran cálculos a través de posicionamiento y engranajes, que las crea pues Charles Babbage, las diseña. Estas incluían plancha de impresión llamada máquina diferencial y la máquina analítica de Babbage poseía bifurcaciones para la toma de decisiones y medios para programar tarjetas perforadas.
Cuenta con las funciones básicas que se encuentran actualmente prácticamente en cualquier computadora moderna. Se poseía estas mismas, aquí sí desconozco a qué se refiere con que poseían medios de lectura de datos de entrada. Creo que se refiere más que nada a las computadoras diseñadas. Decía que poseían medios de lectura de datos de entrada, almacenamiento, producción de datos de salida y control automático de la operación de la máquina. Y sí, como aquí dice, creo que sí es esto, se refería a la máquina. Máquina analítica, bueno, como les decía, cuenta con las funciones básicas que se encuentran actualmente en cualquier computadora moderna. En los comienzos de la Segunda Guerra Mundial, Siemens AG implementó los códigos encriptados en una máquina desarrollada conocida como Enigma. El proceso de encriptado de la información se conocía mucho tiempo atrás, pero no se había llegado a construir la máquina Enigma. Después, Alan Turing y otros científicos ingleses crean los sistemas para descifrar códigos, desarrollando así Colossus, una máquina decodificadora, que es la que vemos a continuación. Presper Eckert y John Mauchly crearon ENIAC para el cálculo de tablas de trayectorias balísticas de la Marina en Estados Unidos, que es la siguiente máquina. Este es ENIAC. Después, la programación y el ingreso de datos se realizaban a través de lo que era elementos conmutadores y de intercambio de cables. Luego del éxito de esta máquina que estamos viendo en pantalla, Eckert y Mauchly trabajaron junto a John von Neumann y así desarrollaron un computador de programa almacenado que llamaron EDVAC. Bueno, en sí era una computadora que llamaron EDVAC, desarrollando así un computador de programa almacenado y el desarrollo de este pues prosperó y se construyó una computadora funcional de programa almacenado por Maurice Wilkes llamada EDSA, que es la que estamos viendo en pantalla actualmente. En 1951 se creó la computadora denominada como UNIVAC para fines administrativos, meramente administrativos, sistemas de almacenamiento con tarjetas perforadas. Y finalmente, las computadoras digitales se le atribuían a John von Neumann, aunque realmente este fue trabajo de un grupo de científicos. Bueno, se nos muestra a continuación el índice con los subtemas de la unidad número 1. Entre ellos están la arquitectura clásica, la arquitectura segmentada, la arquitectura de multiprocesamiento, análisis de componentes, CPU, unidad de control, registros, buses, memoria, entre otros temas que vamos a ver más adelante. Muy bien, vamos a ver lo que es la arquitectura clásica. Bueno, los modelos de arquitecturas clásicas, estas arquitecturas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Hay dos arquitecturas distintas relacionadas con el uso y distribución de la memoria, la arquitectura de John von Neumann y la arquitectura de Harvard. Vamos a hablar de la arquitectura de von Neumann. Bueno, a lo largo del video cabe mencionar que les voy a estar colocando algunos videos para que entiendan mucho mejor el concepto de cada uno de los términos que estamos utilizando. Los links de los videos los voy a estar dejando en la descripción. Voy a estar poniendo una parte, voy a estar reproduciendo una parte en este video para que ustedes puedan ver de qué se trata más o menos el contexto de cada video. Y ya para que ustedes lo vean completamente, les dejaré, por si gustan, aquí abajo en la descripción
el link de cada video. En esta ocasión veremos los modelos clásicos de la computadora, sus características, arquitecturas, ventajas y desventajas XDD. Estas arquitecturas se desarrollaron en las primeras computadoras electromecánicas y de tubos de vacío. Aún son usadas en procesadores empotrados de gama baja y son la base de la mayoría de las arquitecturas modernas. Arquitectura de von Neumann. El tamaño de la unidad de datos o instrucciones está... Bueno, para que lo sigan viendo, pues ahí se los voy a dejar en la descripción. Vamos a ver ahora sí lo que es en resumen un poco de lo que es la arquitectura de von Neumann. Bueno, tradicionalmente los sistemas con microprocesadores se basan en esta arquitectura, en la cual la unidad central de proceso, el CPU, está conectada a una memoria principal única. Por lo general, es siempre la memoria, solo la RAM, donde se guardan las instrucciones del programa y los datos. A dicha memoria se accede a través de un sistema de interconexión de buses único, que en sí nos referimos al control de direcciones y datos. En un sistema con arquitectura von Neumann, el tamaño de la unidad de datos o instrucciones está fijado más que nada por el ancho del bus que comunica la memoria con la CPU. Y ahora vamos a ver los componentes principales. Se dice que las computadoras digitales convencionales presentan un aspecto von Neumann. Este modelo consta de 5 componentes principales, que es la unidad de memoria. Se los voy a dejar aquí en la imagen y aquí están mencionados, justo aquí. Y se los voy a dejar en la imagen que dice, es la unidad de memoria, la unidad de entrada y salida, la unidad de control, incluidos en el CPU, la unidad aritmética lógica, que es el ALU, más conocido general y comúnmente como ALU, que también está incluida en la CPU, y los registros de programas, que también están incluidos en la CPU o en el CPU. Bueno, aquí tenemos el modelo von Neumann ya más estructurado y mejor explicado. Lo voy a maximizar y pues vamos a explicar. Se dice que las instrucciones provenientes del sistema de entrada son almacenados por la memoria, procesados por la ALU, como aquí pueden ver, bajo la dirección de la unidad de control. Los resultados obtenidos son enviados a la unidad de salida. Los resultados, como ven aquí, se van para acá. Están controlados por están bajo la dirección de y bueno, el programa almacenado es lo más importante en el modelo. Los programas se almacenan en la memoria del equipo de cómputo junto con los datos a procesar, y en las computadoras de programa almacenado el programa puede manipularse como si se tratara de datos. Este concepto da origen a los compiladores, sistemas operativos, y que es la base de la gran versatilidad de las computadoras modernas. Vamos a cerrar esta imagen y vamos a ver lo que son las limitaciones von Neumann. Primero que nada nos dice la longitud de las instrucciones por el bus de datos. ¿A qué se refiere esto? Bueno, a que hace que el microprocesador tenga que realizar varios accesos a la memoria, pues para buscar instrucciones complejas. Y nos menciona la velocidad de operación a causa del bus único para datos e instrucciones. Bueno, ¿por qué nos menciona esto? Es decir, no deja acceder simultáneamente a unos y otros, lo cual impide superponer ambos tiempos de acceso. Vamos a ver el modelo Harvard. Aquí tenemos una imagen que nos explica más la arquitectura Harvard. Esta arquitectura utiliza los microcontroladores
tiene la unidad central de proceso, es decir, la CPU conectada a dos memorias, que es esa que acabo de señalar y esta. Una con las instrucciones, bueno, yo me refería a esta, sí, esta y esta. Lo que hay dentro de ellas es lo que les estaba mencionando, que les estaba señalando, que es esta, que como dice su nombre, es la unidad de memoria ROM y la unidad de memoria RAM. Bueno, estas se dice que están conducidas por, permítanme. Vaya, están conectadas por medio de dos buses diferentes. Ambos buses son totalmente independientes, lo que permite que la CPU pueda acceder de forma independiente y simultánea a la memoria de datos y a la de instrucciones. Para un procesador de set de instrucciones reducido, o más conocido como RISC, Reduced Instruction Set Computer, por sus siglas en inglés, el set de instrucciones y el bus de memoria de programa pueden diseñarse de una manera o de tal manera que todas las instrucciones tengan una sola posición de memoria de programa de longitud. Vamos a cerrar esta imagen. Y vamos a explicar las limitaciones del modelo Harvard. Vamos a ver, el tamaño de las instrucciones no está relacionado con el tamaño de los datos y por lo tanto puede ser optimizado para que cualquier instrucción ocupe una sola posición en la memoria de programa, logrando así mayor velocidad y menor longitud de programa. La principal desventaja de esta arquitectura, que es la Harvard, es que el bus de datos y direcciones único se convierte en un cuello de botella por el cual debe pasar toda la información que se le dé o se escriba a la memoria, obligando a que todos los accesos a esta pues sean secuenciales. Limita el grado de paralelismo, las acciones que se pueden realizar al mismo tiempo, eso es lo que quiere decir paralelismo, y por lo tanto el desempeño de la computadora. Vamos a ver ahora lo que es la arquitectura segmentada. Bueno, la arquitectura segmentada es una de las tecnologías utilizadas para realizar la segmentación o paralelismo. Divide el procesador en etapas, procesa una instrucción diferente en cada una y trabaja con varias a la vez. Pueden trabajar de forma paralela en diferentes instrucciones, utilizando una cola de instrucciones para su comunicación o denominado también como entubamiento. La segmentación de cauce o pipeling es una forma efectiva de organizar el hardware del CPU para realizar más de una operación al mismo tiempo. El pipeling se dice que es la dependencia de datos y de control que tiene como efecto la disminución del rendimiento de esto. Consiste en descomponer el proceso de ejecución de las instrucciones en fases o etapas que permitan una ejecución simultánea. Y pues aquí les dejo otro video para que entiendan mucho mejor lo que es la arquitectura segmentada de lo que viene siendo pipeling. ¿Qué es la arquitectura segmentada? La arquitectura segmentada o pipeline es una técnica para implementar el paralelismo a nivel de... Perdón, cabe mencionar que me equivoqué, cometí un error. Se llama arquitectura segmentada o pipeline. Instrucciones dentro de un solo procesador. Pipeline intenta mantener ocupada a cada parte del procesador, dividiendo las instrucciones entrantes en una serie de pasos secuenciales, que se realizan por diferentes unidades del procesador que trabajan de forma simultánea.
¿En qué consiste pipeline? Consiste en ir transformando un flujo de datos en un proceso comprendido por varias fases secuenciales, siendo la entrada de cada una la salida de la anterior. Bueno, se los dejo para que lo chequen, si gustan. Vamos a ver los tipos de cauces en esta arquitectura. Bueno, está el de unifunción, que ejecuta un único proceso, el de multifunción, que puede ejecutar varios procesos. Los estáticos en un instante determinado solo pueden ejecutar solo uno. Los dinámicos pueden ejecutar simultáneamente varios procesos. El lineal, a cada etapa solo se le puede seguir otra etapa concreta, y el no lineal se puede establecer recorridos complejos de las etapas. Vamos a ver las etapas de un cauce, en donde if es la búsqueda de una instrucción de la memoria. El id es la búsqueda de registros y de codificación de instrucciones. El ex o exe es ejecución o cálculo de dirección. El mem o la mem es el acceso a la memoria de datos. Y el wv es escribir datos en el archivo de registros. Vamos a ver a continuación una... Ay, no la puse. No la puse, pero bueno, perdón. Vamos a ver lo que es arquitectura de multiprocesamiento. Bueno, se denomina más que nada multiprocesador a un computador que cuenta con 2 o más microprocesadores, es decir, CPUs. Aquí les dejo otro video para que ustedes se adentren más en el tema, y nos muestra, creo que, los tipos de multiprocesamientos. Arquitectura de computadoras. Multiprocesamiento. Es el uso de 2 o más procesadores en una computadora para la ejecución de uno o varios procesos. Así como la multitarea permite a múltiples procesos compartir una única CPU. Múltiples CPUs pueden ser utilizados para ejecutar múltiples procesos. Multiprocesamiento simétrico. Bueno, continuamos. El multiprocesador puede ejecutar simultáneamente varios hilos, como lo menciona en el video el anterior, pertenecientes a un mismo proceso o bien a procesos diferentes. La arquitectura, bueno, vamos a hablar de 2 tipos. Para iniciar, la arquitectura NUMA, donde cada procesador tiene acceso y control exclusivo a una parte de la memoria. La arquitectura SMP, donde todos los procesadores comparten toda la memoria. Cabe mencionar que para que un multiprocesador opere correctamente, necesita un sistema operativo especialmente diseñado para esa característica. La mayoría de los sistemas operativos actuales poseen esta capacidad. Los CPU de multiprocesamiento, según Flynn, se clasifican de la siguiente manera: SISO, SIMO, MISO y MIMO. SISO es Single Instruction, Single Operand, computadoras con monoprocesador. SIMO quiere decir Single Instruction, Multiple Operand, procesadores vectoriales, extensiones MMX. MISO, Multiple Instruction, Single Operand, no implementado. Y MIMO, Multiple Instruction, Multiple Operand, sistemas SMP, clusters y GPUs. Bueno,
Vamos a ver ahora lo que son los análisis de componentes. Bueno, además de las arquitecturas clásicas mencionadas anteriormente, en la actualidad han aparecido arquitecturas híbridas entre la de von Neumann y la Harvard, como se nos menciona justo aquí. A eso hace referencia. Buscando conservar la flexibilidad, pero mejorando el rendimiento. Los programas cada vez más grandes y complejos demandan mayor velocidad con el procesamiento de información, lo que implica la elección de microprocesadores más rápidos y eficientes. Después nos hacen mención de la arquitectura CISC, que viene justo aquí, y también la arquitectura RISC, como viene aquí. Vamos a hablar primero de la arquitectura CISC. En la arquitectura computacional CISC se dice que es un modelo de arquitectura en donde los microprocesadores tienen un conjunto de instrucciones que caracterizan o que se caracterizan por ser muy amplios y permitir operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos. Se implementan instrucciones especiales que realizan funciones complejas, de manera que un programador puede encontrar con seguridad una instrucción especial que realiza en hardware la función que él mismo necesita. Este tipo de arquitectura cabe mencionar que dificulta el paralelismo entre instrucciones, por lo que en la actualidad la mayoría de los sistemas CISC de alto rendimiento implementan un sistema que convierte dichas instrucciones complejas en varias instrucciones simples del tipo RISC, llamadas generalmente microinstrucciones. Ahora vamos a hablar de la arquitectura RISC. Recuerden que esto solamente es un tipo de contexto para no quedarnos en blanco sobre lo que estamos hablando. Vamos a hablar sobre la arquitectura RISC, ¿verdad? Bueno, la arquitectura computacional RISC, como ya se los había dicho por sus siglas en inglés, Reduced Instruction Set Computer, es un tipo de microprocesador con las siguientes características que son fundamentales. Instrucciones de tamaño fijo y presentado en un reducido número de formatos. Solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. Y el objetivo es diseñar máquinas con esta arquitectura. Y el objetivo de esto, es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a la memoria. Las máquinas RISC protagonizan la tendencia actual de la construcción de microprocesadores. Ahora vamos a ver una tabla comparativa de las arquitecturas RISC versus CISC y sus aspectos más relevantes para ver en qué se diferencia. Primero, el significado de RISC es que las computadoras cuentan con un conjunto de instrucciones complejas, mientras que la CISC es todo lo contrario, cuenta con un conjunto de instrucciones que es más reducido. La aplicación, es utilizada para entornos de red, y mientras que la RISC era utilizada para entornos de red y la CISC es aplicada en ordenadores domésticos. Mientras que en la RISC se pueden apreciar dos características importantes. Una es instrucciones de tamaño fijo y solo las instrucciones de carga y almacenamiento acceden a la memoria de datos. Por otra parte, CISC solo cuenta con instrucciones muy amplias. Los objetivos que tiene RISC es posibilitar la segmentación y el paralelismo en la ejecución de instrucciones y reducir los accesos a la memoria, mientras que la CISC permite operaciones complejas entre operandos situados en la memoria o en los registros internos. Las ventajas que tiene es que la CPU trabaja más rápido en RISC al utilizar menos ciclos de reloj, reduciendo la ejecución de las operaciones.
y cada instrucción puede ser ejecutada en un solo ciclo de la CPU. Y la ventaja de CISC es que reduce la dificultad de crear compiladores, permite reducir el costo total del sistema, mejora la comparación de código y la compactación de código y facilita la depuración de errores. Y los monoprocesadores basados para RISC están en Intel 8086, 8086, 8088, 80286, 80386 y 80486. Y en Motorola están los de 68000, 68010, 68020, 68030 y 6840. Mientras que CISC es MIPS Technologies, IBM Power, Power PC de Motorola e IBM, Spark y Ultra Spark. Bueno, vamos a ver lo que son la unidad central de procesamiento. Bueno, los CPUs modernos pueden clasificarse de acuerdo a varias características, tales como el tamaño de la unidad aritmética lógica, que conocemos comúnmente como ALU, el bus de conexión al exterior de 8, 16, 32, 64 bits, si su arquitectura tiene Cauce o Pipeline, si son de arquitectura CISC o RISC, si son von Neumann o Harvard, o si manejan instrucciones enteras o implementan también instrucciones de punto flotante. Vamos a ver lo que sí en sí son las características. Las características más importantes a considerar al escoger un CPU en una aplicación son el modelo del programador, que quiere decir conjunto de registros que el programador puede utilizar. Forman el modelo mental del CPU que el programador utiliza al programar en ensamblador. El conjunto de instrucciones que puede ejecutar el CPU, los modos de direccionamiento, es decir, que los que pueden usarse para obtener los operandos de las instrucciones, y el ciclo de instrucción, es decir, el conjunto de pasos que realiza el CPU para poder procesar cada instrucción que se le da, y los buses de interconexión usados o empleados para que el CPU lea y escriba a la memoria. Ahora vamos a ver los dispositivos de entrada y salida. Bueno, los dispositivos de entrada y salida, no hace mucho tiempo, el procesador era algo totalmente desconocido por los usuarios de PCs. Esto fue cambiando o evolucionando al pasar del tiempo, y en la actualidad cualquier persona al comprar un equipo se pregunta acerca de los atributos elementales de este dispositivo. Y es que el procesador es una parte esencial de la computadora, por eso generalmente se la conoce como su cerebro, por así decirlo. Ahora bien, para la selección de los procesadores a utilizar en los equipos que nosotros requerimos, necesitamos también ver las acciones tales como las acciones directas y las indirectas, que se encuentran justo aquí. Las acciones directas consisten más que nada en integrar un nuevo sistema de cómputo, reemplazar un CPU dañado o actualizar un sistema de cómputo. Por otra parte, las acciones indirectas es comprar un equipo de cómputo nuevo o construir un equipo de control microcontrolador. En el caso de los CPUs de Intel, las características y los beneficios de las tecnologías Intel dependen mucho de la configuración del sistema y podrían requerir hardware y software, estos habilitados o la activación de servicios. El desempeño varía según la configuración del sistema.
y ningún sistema informático puede ser absolutamente seguro. Vamos a hablar sobre los procesadores Intel. Lo primero aquí es definir qué necesidades se tienen. Si la movilidad o la falta de espacio son elementos claves a considerar, se puede optar por una computadora portátil o una laptop. Intel ofrece para estos dispositivos diferentes familias de procesadores según los requerimientos de cada usuario. Los procesadores, según los requerimientos de cada usuario, y para portátiles calificados con 5 estrellas, satisfacen la máxima exigencia móvil. En caso de ser un gamer, necesitas un equipo muy potente. Los procesadores que permiten ejecutar varias aplicaciones simultáneamente con la posibilidad de vivir los juegos con mucho realismo y pues excelente performance gráfico. Ahora vamos a ver la unidad de control. Bien, se dice que es la parte inteligente del sistema microprocesador de los CPUs. ¿Debido a qué? Bueno, a que el procesador desarrolla sus tareas en función de las instrucciones secuenciadas que ha organizado e implementado el programador. Es necesario que el sistema interprete cada tipo de instrucción para poder actuar en consecuencia. Es a lo que se le conoce también como decodificación de la instrucción. Es el centro lógico de la computadora, ya que los recursos de una computadora son administrados en la unidad de control, y es esta la unidad la que se encarga de dirigir el flujo de datos. Las instrucciones del CPU se encuentran incorporadas dentro de la unidad de control. Dichas instrucciones o conjunto de instrucciones enumeran todas las operaciones que un CPU puede realizar y cada instrucción es expresada en microcódigo. Antes de un programa ser ejecutado, cada comando debe de desglosarse en instrucciones que correspondan a las que están en las instrucciones del CPU. Aquí era lo que les mencionaba, justo lo que ahorita les mencionaba. Al momento de ejecutar el programa, el CPU lleva a cabo las instrucciones en un cierto orden, convirtiéndolas en microcódigo. Cuando un CPU es desarrollado, el conjunto de instrucciones tiene los mismos comandos que su predecesor, aparte de incluirle algunos nuevos, lo cual permite que el software escrito para un CPU trabaje con computadoras con procesadores más recientes. Esta estrategia es llamada compatibilidad ascendente. La característica antes mencionada permite ahorrar a los consumidores comprar un sistema nuevo cada vez que una parte del sistema sea actualizada. Se le conoce como compatibilidad decreciente o inversa, cuando un dispositivo del hardware o pieza de software puede interactuar ya sea con el mismo equipo y software que su predecesor. Ahora vamos a ver más características. Hemos visto en el esquema general del CPU pues la existencia de ciertos registros y de la ALU. Precisamente pues cada instrucción puede significar comunicaciones a través de los buses internos y externos. Entre los bloques funcionales para la transferencia de los datos binarios, datos propiamente dichos o direcciones, hay instrucciones simplemente complejas o simples normalmente, en el sentido que una simple puede significar, la transferencia entre dos registros internos y del sistema.
Las transferencias de bits o datos utilizando reiteradamente los buses internos o externos del mismo sistema, para la cual es necesario establecer una secuencia organizada, para poder así compartir los buses, que son comunes a todos los bloques funcionales. Las transferencias secuenciales que acabamos de mencionar de los datos la realiza la unidad de control, precisamente señales de control a los distintos bloques. Y a cada una de estas transferencias de datos que forma parte de una instrucción se le conoce como microinstrucción. Bien, vamos a ver lo de funciones de la unidad de control. Aquí principalmente estoy mencionando 4, que es la decodificación de las instrucciones, sincronización de las tareas, administración de los buses internos de comunicación del microprocesador y la indicación a la ALU sobre las operaciones a realizar. Recordemos que solo son 4 de las cuales estoy mencionando, pero me falta mencionar una, que es el manejo de las líneas de intercambio con el exterior, es decir, los buses externos, los cuales permiten la interacción del CPU en la memoria principal y los periféricos. Y aquí tenemos una imagen más específica de la unidad de control. Bien, ahora vamos con registros. Bueno, los registros, vamos a ver lo que son y... Bueno, se encuentran dentro de cada procesador y su función principal es almacenar los valores de cada uno de los datos, comandos, instrucciones o estados binarios, que son los que ordenan qué dato debe procesarse, así como la forma en la que se deben de realizar. Un registro no deja de ser una memoria de velocidad alta y con poca capacidad, y cada registro puede contener una instrucción, una dirección de almacenamiento o cualquier tipo de dato. Aquí les dejo otro video por si gustan verlo, ya saben, en la caja de descripción. Antes que nada hay que saber qué es un registro. Un registro es una memoria que está ubicada en el procesador y se encuentra en el nivel más alto de la jerarquía de memoria. Por lo tanto tiene una alta velocidad pero con poca capacidad para almacenar datos, que va desde los 4 bits hasta los 64 bits, dependiendo del procesador que se esté utilizando. Ok, lo dejamos para después. Ahora vamos con buses. Bueno, antes de eso quiero mencionar o hacer mención de lo que dijo el compañero, o sí, el chico que estaba hablando en el otro video. Se dice que en un procesador encontramos espacios con una capacidad que oscila entre los 4 y 64 bits, porque cada registro, esto se debe a que debe de tener un tamaño suficiente para contener una instrucción. En el caso de que un ordenador de 64 bits, pues cada registro debe de tener un tamaño de 64 bits. Cada procesador tiene varias asignaciones o tareas que debe de realizar para el manejo de la información. La información es recibida generalmente en código binario, es muy importante esto, procedente de las aplicaciones para después procesarlos de una forma determinada. Y cabe mencionar que hay varios tipos. Bueno, me voy a regresar porque estamos hablando todavía de los registros y me voy a regresar. Bueno, cabe mencionar, como les decía, que hay varios tipos de registros. Están los registros de datos, que creo que se explican aquí en este video. Si no, pues pueden buscar, son libres de buscar, pero yo les voy a hablar un poco. Los registros de datos guardan valores de datos numéricos, como lo son caracteres o pequeñas órdenes. El registro de datos de memoria, MDR, es un registro que se encuentra en el procesador y que está conectado al bus de datos. El bus de datos es algo que vamos a ver ahorita
posterior a estas pequeñas explicaciones. Registros de direcciones que guardan direcciones que son usadas para acceder a la memoria principal o primaria, que solemos conocer como ROM o RAM. Los registros de propósito general, GPRS, son registros que sirven para almacenar direcciones o datos generales, y se trata de una especie de registros mixtos que, como su propio nombre lo indica, no tienen una función en específico. Los registros de propósito específico, SPR, estamos ante registros que guardan datos del estado del sistema, como puede ser el registro de estado o el instruction pointer. Los registros de estado, que sirven para guardar valores reales cuya función es determinar cuando una instrucción debe de ejecutarse o no debe de ejecutarse. El registro de bandera o flags los encontramos en los procesadores Intel con arquitectura x86. Estamos ante un registro con 16 bits de ancho, pero tiene dos sucesores, E-flags y R-flags. El E-flags es de 32 bits de ancho y el R-flags es de 64 bits de ancho. Registros constantes, su cometido o su objetivo es guardar valores de solo lectura, como lo son el 0, 1 o el pi. Y pues eso sería todo acerca de los registros. Ahora sí vamos con buses. Aquí les dejo un video igual para que puedan entender mucho mejor el tema que estamos viendo, que es arquitectura de computadoras en buses, en el aspecto de buses. Ay, perdón. Más adelante vienen los tipos de buses, que es lo que vamos a hablar. Más que nada. Bueno, existen dos tipos primordiales de buses, que son conexiones para el envío de la información. El bus paralelo o el bus serial. Cabe mencionar que hay diferencias en el desempeño y hasta hace algunos años se consideraba que el uso apropiado dependía de la longitud física de la conexión. Para cortas distancias el bus debería de ser paralelo y para largas el serial. El bus paralelo es un bus en el cual los datos son enviados por bytes al mismo tiempo con la ayuda de varias líneas que tienen funciones fijas. La cantidad de datos enviada es bastante grande con una frecuencia moderada y es igual al ancho de los datos por la frecuencia de funcionamiento. En los computadores ha sido usado de manera intensiva, desde el bus del procesador, los buses de discos duros y tarjetas de expansión y de video hasta las impresoras. El bus de serie, se dice que en este los datos son enviados bit a bit y se reconstruyen por medio de registros o rutinas de software. Está formado por pocos conductores y su ancho de banda depende mucho de la frecuencia. Es usado desde hace menos de 10 años en buses para discos duros, tarjetas de expansión y para el bus del procesador. Bueno, aquí tenemos una imagen de lo que son los tipos de buses: bus de dirección, bus de control y bus de datos. Bueno, vamos a ver el bus de control. Este conjunto de señales se usa para sincronizar más que nada las actividades y transacciones con los periféricos del sistema. Algunas de estas señales, como lectura o escritura, RW,
Son señales que el CPU envía para indicar qué tipo de operación se espera en ese momento. Los periféricos también pueden remitir señales de control al CPU, como son IN, Reset o Bus RQ. Ahora bien, el bus de datos es bidireccional, pues los datos pueden fluir hacia o desde el CPU. Las terminales pueden ser entradas o salidas según la operación que se esté realizando, lectura o escritura. En todos los casos, las palabras de datos transmitidas tienen m bits de longitud, debido a que el CPU maneja palabras de datos de m bits. En algunos procesadores, el bus de datos se usa para transmitir otra información además de los datos. Transfieren datos o códigos de instrucción hacia el procesador, o se envían hacia el exterior los resultados de las operaciones o cálculos. Y por último, buses de dirección. Bus de dirección. Es unidireccional debido a que la información fluye en un solo sentido del CPU, a la cual la memoria o los elementos de entrada y salida. A la memoria o a los elementos de entrada y salida, perdón. El CPU puede colocar niveles lógicos en las n líneas, con lo cual se generan dos posibles direcciones diferentes. El procesador envía un código de dirección a la memoria o otro dispositivo externo. El tamaño o anchura del bus de direcciones está especificado por el número de hilos, conductores o pines. Ahora vamos a ver lo que viene siendo la memoria. Bueno, se dice que la memoria es un dispositivo que puede mantenerse en por lo menos 2 estados estables por un cierto periodo de tiempo. Cada uno de estos estados estables puede utilizarse para representar un bit. A un dispositivo con la capacidad de almacenar por lo menos un bit se le conoce como celda básica de memoria. Un dispositivo de memoria completo se forma con varias celdas básicas, y los circuitos asociados para poder leer y escribir dichas celdas básicas, agrupadas como localidades de memoria, permiten almacenar un grupo de n bits. El número de bits que puede almacenar cada localidad es conocido como el ancho de palabra de la memoria. Coincide con el ancho del bus de datos. Bueno, vamos a hablar sobre la memoria principal semiconductora. La memoria principal semiconductora utiliza en su arquitectura circuitos integrados basados en semiconductores para almacenar información. Un chip de memoria de semiconductor puede contener millones de minúsculos transistores o condensadores. Existen memorias de semiconductor de ambos tipos, volátiles y no volátiles. Vamos a ver más adelante lo que son cada uno de los dos tipos de memorias. En las computadoras modernas, la memoria principal consiste casi exclusivamente en memoria de semiconductor volátil y dinámica, también conocida como memoria dinámica de acceso aleatorio, o más comúnmente conocida como la RAM, Random Access Memory. Aquí tenemos una imagen de lo que nos explica más esto que acabamos de explicar. Con el cambio del siglo ha habido un crecimiento constante en el uso de un nuevo tipo de memoria de semiconductor no volátil llamado memoria flash. Y las memorias de semiconductor no volátiles se están usando también como memorias secundarias en varios dispositivos de electrónica avanzada.
tanto especializadas como no especializadas. Y aquí les dejo otro video para que vean las diferencias las diferencias entre las memorias ROM y RAM. El procesador realiza operaciones muy pequeñas de entrada, proceso y salida, pero a velocidades vertiginosas. En resumen, el procesador opera así. Primero lee la instrucción del programa contenida en la memoria. Segundo, la procesa, es decir, interpreta las memorias caché de nivel 1 y 2 o L1 y L2 que al comunicarse con el micro a la misma velocidad del bus del sistema interno de este, se ha logrado el máximo rendimiento. Las memorias son dispositivos electrónicos que están formados por celdas, en cada una de las cuales se puede almacenar un bit, es decir, la unidad mínima de información digital, un 0. Bueno, ahí se los dejo para que lo chequen con más detalle y con más tranquilidad. Aquí también tenemos otro video, también igual, se los dejo en la descripción. Y vamos a hablar de la memoria caché. Dentro de nuestro procesador no solo se encuentran los componentes que hacen posible sus enormes capacidades de computación, también hay una pequeña memoria que se encarga de conseguir que el trabajo de nuestro procesador pueda realizarse a la velocidad que ésta misma opera. La memoria de acceso rápido de una computadora que guarda temporalmente las últimas informaciones procesadas. La memoria caché es un tipo de buffer especial de la memoria que poseen las computadoras. Funciona de manera similar a la memoria principal, pero es de menor tamaño y de acceso más rápido. Es usada por el procesador para reducir lo que viene siendo el tiempo de acceso a datos ubicados en la memoria principal, que se utilizan con mucho más frecuencia. Hay varios tipos de memorias o varios niveles de memorias caché. Está el nivel 1. Bueno, está primero la memoria caché, que es la que acabamos de explicar brevemente. La memoria de caché nivel 1. La memoria memoria caché de nivel 2 y la memoria caché del nivel 3. La memoria caché dice que es volátil de acceso rápido. La caché nivel 1 está alojada en el procesador. La caché nivel 2 está fuera del núcleo y la caché nivel 3 está incorporada a la placa de la base. Y esto sería todo por esta presentación. Ya solo falta mencionar un tema que es ALU, la unidad aritmética lógica, como ya se los había venido mencionando en otros temas, dentro de otros temas. Se las voy a explicar brevemente. La unidad lógica o aritmética lógica es un circuito digital que realiza, como su nombre lo indica, las operaciones aritméticas y lógicas entre los datos de un circuito. Suma, resta, divide, multiplica, así como establece comparaciones lógicas a través de los condicionales lógicos, sí, no y el o. Todos los microprocesadores CPUs incluyen al menos una ALU, Arithmetic Logic Unit, que varía su poder y complejidad según su finalidad. Y pues esto sería todo por la presentación. Muchas gracias por su atención. Nos vemos hasta la próxima.